Dios les bendiga, iglesia. Felicitamos a todas esas madres que han venido a celebrar su día con su padre y le damos gracias a Dios por sus vidas. Están en la mejor fiesta que una madre cristiana podía escoger hoy, que es estar aquí en la casa del Señor, adorando a su buen Señor. No había mejor lugar, no había mejor familia, no había mejor ocasión que estar aquí hoy. Sea el día del cumpleaños, el día de cualquier cosa, de fiesta, esta es la mejor fiesta que nosotros tenemos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra, para que después puedan seguir yendo a las demás fiestas que ustedes tienen planificadas y después de haber todos juntos como una sola congregación adorado a nuestro buen Dios. Amado Padre, soberano Rey, te damos gracias por tu palabra. Tú has decidido revelarte a través de ella. Utilizaste a hombres imperfectos, Dios, pero que tenían que traer un mensaje fiel. Has utilizado ese mensaje fiel para abrir nuestros ojos, para llevarnos a arrepentimiento y fe, y para estar aquí hoy como hijos tuyos, adorándote como solo tú te mereces, Señor. Gracias por todo lo que ha pasado ya en la mañana. Gracias por la clase de teología a través de la confesión. Gracias por los hermanos que estuvieron ensayando, por los hermanos de audiovisual que se estaban preparando, por la hermana Mina, la hermana Alejandra y todas las hermanas que han estado allí preparando la cafetería, por los hermanos de bienvenida, por cada uno de los hermanos, Señor. Sabes que si me pongo a mencionar nombres, se me van a quedar y es casi toda la iglesia sirviéndote, Señor. Sé con aquellos, Dios mío, que todavía no lo hacen, que recuerden que tú eres perfecto, que recuerden que tú eres suficiente y que recuerden que tú mereces todo de nosotros, incluyendo nuestra obediencia y nuestro servicio, Señor. Padre, habla nuestras vidas. Como siempre te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo se mueva aquí con poder para convencer, Señor, a las personas que no te conocen, que puedan ver su pecado, que se puedan arrepentir y que puedan creer en ti para salvación. Sé con los que ya somos creyentes y anímanos, Dios, desafíanos a tomarte más en serio, a tomar tu palabra más en serio. Confiamos en esa obra que solo tú puedes hacer, que ningún predicador pecador, Señor, puede pararse aquí y puede provocar nada en las personas, Señor, si tú no obras a través de tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, ayúdame, Dios, a pesar de mis insuficiencias, de poder traer un mensaje de tu parte, Señor, a esta congregación. Sé tú hablando, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios tiene establecido un medio para que las personas se salven. Dios ha tenido a bien, desde el comienzo de la creación, desde que Adán y Eva pecaron, Dios ha tenido a bien salvar a las personas. Pero Dios ha establecido un medio para que las personas se salven. Y ese medio que Dios ha establecido se llama el mensaje del Evangelio. Dios quiere que nosotros los creyentes le hablemos a otras personas, le prediquemos a otras personas el mensaje del Evangelio. Pero Dios no quiere que lo hagamos como quiera. Dios quiere que lo hagamos de manera fiel a su palabra. Y Dios se compromete a que Él va a ser glorificado cuando nosotros somos fieles en predicar el mensaje del Evangelio. Otra manera de decirlo, nosotros somos obedientes a Dios cuando nosotros predicamos fielmente el Evangelio más allá de los resultados. Dios demanda de nosotros que seamos fieles al predicar el mensaje del Evangelio y debemos descansar los resultados en el Señor. Nuestra fidelidad, o mejor dicho, nuestro éxito no radica en cuántas personas se conviertan, sino en lo fiel que nosotros prediquemos el mensaje. Y el mensaje del Evangelio debe ser predicado de manera completa. Hace un rato hablaba con una hermana y hablábamos de cómo predicarle a una persona que no conoce a Cristo o cómo abordarla. Y hay muchas maneras. Nosotros podemos evaluar a la persona, podemos saber si la persona
no sabe nada de Dios. Quizás vamos a tener que empezar a hablarle un poquito que Dios existe, quién es Dios. Quizás no sabe ni que existe esto que se llama la Biblia y que es la palabra de Dios. Y quizás que tengamos que contarle la diferencia de la Biblia de los demás libros religiosos y por qué todavía hoy por hoy la Biblia es el bestseller, el libro que más se vende en el mundo entero, y por qué si tenemos muchos libros en una biblioteca, la Biblia debería estar en la parte superior de nuestra biblioteca, porque no hay ningún libro, a pesar de la crítica textual, a pesar de todo, que se le compare a la Biblia. Entonces, nosotros podemos evaluar dónde está la persona, podemos ver qué debemos abordar, pero hay cosas que no pueden fallar en la evangelización. Y es que nosotros debemos demostrarle a la persona que es un gran pecador. Debemos demostrarle a la persona que le ha fallado a Dios. Y debemos mostrarle a la persona que hay un solo camino a la salvación. Y ese camino se llama Jesucristo. Y si no es a través de Cristo, nunca nadie va a ser salvo. Le hemos puesto por título a este sermón: Dios obra a través de la fidelidad. Dios obra a través de la fidelidad. Dios nunca va a obrar a través de la infidelidad. Dios obra cuando nosotros somos fieles en predicar el mensaje del Evangelio. ¿Qué significa eso? Que si yo predico fielmente, ¿todas las personas se van a convertir? No, no es eso lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que nadie se va a convertir si el mensaje del Evangelio no es predicado. No sé si entienden la diferencia. Prediquemos el Evangelio y confiemos en nuestro Señor. Y todas las personas que se conviertan se van a convertir porque se les predicó el Evangelio. No hay otro mensaje que le podamos llevar a alguien para que sea salvo. Podemos invitarlos a la iglesia y está bien que invitemos a la iglesia. Podemos decirle que Dios les ama y es verdad que Dios les ama. Podemos hacer muchas cosas, pero tiene que haber un momento, tiene que haber un punto donde les mostramos su pecaminosidad, les mostramos su necesidad de Cristo y les demandamos arrepentimiento y fe para que ellos crean y se arrepientan. A la luz de este texto, mis hermanos, hoy vamos a estar viendo que cuando respondemos correctamente al mensaje del Evangelio, podemos descansar en la misericordia de Dios. Cuando nosotros respondemos correctamente al mensaje del Evangelio que se nos predica, entonces nosotros podemos descansar en la misericordia de Dios. Una vez que tú escuchas ese mensaje del Evangelio y tú respondes de manera correcta como Dios demanda que tú debes responder, hoy vamos a estar viendo cómo es, entonces hay un descanso en ti, hay una esperanza en ti. Tú puedes ahora decir: Señor, que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieras. Yo respondí en arrepentimiento y fe. Y yo quisiera que nos preguntemos, entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se demanda de nosotros? ¿Y qué se demanda del ser humano? Lo primero es que prediquemos fielmente. Lo primero que vamos a aprender a la luz de este texto, versículos del 1 al 4, es, y ese es nuestro primer punto, prediquemos fielmente. Punto número 1, prediquemos fielmente. Y hay una diferencia entre predicar, como decíamos ahorita, y predicar de manera fiel. El que predica es el que trae el mensaje. Yo predico aquí, pero cada uno de ustedes es un predicador en su hogar, con sus hijos, con sus familiares, en sus centros de trabajo. Y el predicador tiene un mensaje que tiene que traer. Ese mensaje debe ser traído de manera fiel. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Que usted sea fiel a la hora de exponer ese mensaje. Vayamos al capítulo 2, versos 10, para entrar un poquito en contexto. Y nosotros vemos en el capítulo 2, versículo 10, y dice la palabra del Señor: y mandó Jehová al pez. ¿Y qué hizo el pez? Vomitó a Jonás en tierra. Y aquí vemos una vez más la soberanía de Dios. Cómo Dios ordena aún a los pececitos, y lo que Dios ordena, aún los pececitos lo hacen. Qué necios somos cuando desobedecemos a Dios sabiendo que estamos desobedeciendo. Porque aún un pez grande, enorme, con la capacidad de tener una persona dentro de su estómago, Dios le dice: ves y vomita a Jonás. Y la palabra vomita
en hebreo ahí, ¿saben qué significa? Vomita. Y lo buscas en varios significados, en varias palabras, en varios contextos, y significa lo mismo. No es como que aquí significa esto y hay otra cosa. En todas partes significa vomita. Y el pez fue de manera literal cerca de la tierra, y quizás podamos utilizar un poco la imaginación. Quizás no fue que lo puso en la tierra, sino cerca de la tierra, y lo arrojó de su estómago hacia afuera. Y dejó ahora a Jonás allí en la tierra. Y nosotros recordamos el capítulo 2, versículo 1, el capítulo 2, versículo 9, cómo Jonás reconoce, ya en las últimas, ya cuando no le quedaba más oportunidad, reconoce la misericordia que Dios ha tenido para con él. Y Jonás estalla en un poema de alabanza, Jonás estalla en una alabanza de agradecimiento, donde muestra su confianza en Dios, al punto tal que él se ve adorando en el templo, que él se ve ya agradeciendo al Señor. Y explicamos y enseñamos cómo Jonás puede hacer eso, si él acaba de desobedecer a Dios, pues descansando en la misericordia de Dios. Dios es tan misericordioso, a pesar de lo pecador que yo soy, yo confío que todavía Él me va a poner allí y me va a dar la oportunidad de ofrecer agradecimiento, de ofrecer alabanza, de cantarle. Ahora, Dios continúa lo que comenzó. Algunos de nosotros piensan que Dios va a empezar a trabajar con nosotros y que en alguna partecita nosotros nos lo escapamos y como que ya Dios se olvidó de mí, yo voy a hacer lo que yo quiera porque ya Dios no se acuerda. No funciona así. Si Dios comenzó a trabajar contigo, Dios va a terminar de trabajar contigo. En muchas ocasiones va a ser a través del dolor y del sufrimiento, porque por tu propia necedad, por tu propio pecado, tú no has querido escuchar la voz del Señor. El Señor está demandando cosas de ti de manera clara, pero ¿qué tú haces? Quieres huir como Jonás del plan del Señor. ¿Qué hace el Señor? Te tiene que enviar un gran pez. Quizás a ti no te envíe un pez literal, pero quizás a ti te va a enviar diferentes sufrimientos y Dios te va a traer a donde todo comenzó. Dios te va a dejar donde todo empezó. Entre comillas, un paréntesis. Nosotros vemos el verso 10 que dice, 2:10, y mandó Jehová al pez, ¿y qué hizo? Y vomitó a Jonás en tierra. Y nosotros creemos que cuando Jonás salió del pez, ¿dónde cayó Jonás? En Nínive. No, si vamos a un mapa, Jonás cayó en la tierra, y de la tierra a Nínive, Jonás, yo no sé si cogió camello, caballo, si fue caminando, la Biblia no dice, pero Jonás tuvo que emprender todo un viaje de varios kilómetros hasta poder llegar a Nínive. Y ahora Jonás está ahí en Nínive, capítulo 3, versículo 1. ¿Y qué dice el versículo 1? Vino palabra de Jehová. ¿Por cuánto? Por segunda vez. Creo que en inglés ustedes dicen, and again. Y ahora le vuelve a hablar Dios a Jonás. Ahora le vuelve a dirigir Dios la voz a Jonás. Dios le dirige de nuevo su rostro a Jonás, sus palabras a Jonás. Pero ¿cuál va a ser la diferencia ahora? Que Jonás obedece. Jonás aprendió que su llamado debía ser cumplido. Jonás aprendió que no podemos posponer las cosas del Señor, porque al final, ¿cómo es el Señor? Soberano. ¿Y qué hace el Señor? Lo que a Él le place para su propia gloria. Y aunque nosotros no queramos, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Versículo 2. ¿Y qué le dijo Dios? El mismo mensaje de al principio. Levántate, ahora sal a la tierra. Y le vuelve a decir, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Y hay una discusión si gran ciudad significa que tenía mucho dinero o era de mucha extensión, pero da lo mismo lo que fuera. Ve allí donde está Nínive y llega a Nínive y da el mensaje que yo te di. Y se levantó Jonás, versículo 3, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, el contexto lo confirma, de 3 días de camino, quizás 12, 18 kilómetros, y comenzó, que para nosotros es como a 12, 18 kilómetros, en carro, camina a pie 12, 18 kilómetros, y vamos a ver de casa, de poblados, de pueblitos, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ahora, imaginémonos a Jonás desde el punto 1
donde empieza el pueblito, desde el primer caserío, y desde el día 1, Jonás está pasando por dentro de los pueblos, por dentro de los caseríos, anunciando el mensaje ahora que Dios le dio en obediencia. Y Jonás, desde el primer día, donde pisa el primer pueblito, y las películas nos dan un poco de ilustraciones de estas, como hay pueblitos, hasta que se llega al centro de la ciudad, donde está el castillo, donde están todas las personas, aquí decimos downtown, y llega ahí Jonás al centro de la ciudad. Pero antes de eso, desde el primer pueblito, Jonás está predicando el mensaje que Dios le dio. Y va a estar 3 días posiblemente hasta que llegue a esa parte más desarrollada de la ciudad, ese centro de la ciudad. Pero como dice el versículo 4, y hay traducciones que lo tienen más claro, la Nueva Versión Internacional y otras traducciones, y de lo que dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, lo que está diciendo es, desde el primer día, Jonás estaba predicando. Cuando ese primer día termina, Jonás terminó de predicar el primer día fielmente el mensaje que Dios le había dado. La pregunta aquí, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el mensaje que Dios le dio a Jonás? Capítulo 1, versículo 2. Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Y qué cosa? ¿Cuál era el mensaje? Y pregona contra ella. Predícale juicio, una predicación de juicio. ¿Por qué juicio? Porque ha subido su maldad delante de mí. Y es la ilustración que hablamos, cómo ese pecado de Dios, de nosotros, es ilustrado ahí subiendo, allí hasta el trono de Dios. Pero sabemos, por supuesto, que Dios está en todas partes y Dios lo ve todo. Y Dios ve ese pecado y Dios le dice a Jonás, predícale destrucción, predícale juicio. Su pecado lo que merece es el juicio. Capítulo 3, versículo 4, y que dice al final del versículo 4, en parte del mensaje del Señor, y predicaba diciendo, y este fue el mensaje que Dios le dio, de aquí a 40 días, Nínive va a ser pulverizada, Nínive va a ser aniquilada, Nínive va a dejar de existir. Dios le está dando a Nínive, ¿qué cosa? Lo que Nínive merece. Por su pecado en contra de Dios. Recuerden que Dios es el creador de todo el mundo. Dios es el creador de todos los seres humanos. Todos los seres humanos son creación de Dios. Cualquier ser humano, no importa la religión, que esté en pecado abiertamente contra Dios, está desobedeciendo a Dios y merece la destrucción de Dios. No se trata que solo los cristianos son los que no pecan contra Dios, no pueden pecar contra Dios. Nadie debería pecar contra Dios. Las personas deberían vivir para la gloria del Señor. Cuando las personas predican el Evangelio, el problema es que muchas veces lo predican incompleto. Y cuando alguien predica incompleto el mensaje del Evangelio, no está siendo fiel a la predicación del Evangelio. ¿Y a qué te refieres, Eri, cuando me dices esto? Todos ustedes han oído esta frase y la pueden completar conmigo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el Evangelio? Y todos me repiten a una, las buenas nuevas de salvación. Correcto, sí. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Sí, qué bonito. ¿Y qué es el Evangelio? Que nos arrepintamos, que creamos, ya se me fue, dije un disparate, no tenía que decir, pero bueno, arrepintamos y creamos y vamos a ser salvos. Y eso está muy bonito, pero nos falta una parte que nunca predicamos. ¿Y cuál es la parte que no predicamos, pero que Cristo sí predicó? Que las personas que no se arrepientan ni crean van a ir a un lugar de tormento por la eternidad. Ese es el juicio, eso es lo que está predicando Jonás. Hasta aquí parece ser, después vamos a aclarar un poquito más, que el mensaje de Jonás, a diferencia del mensaje que nosotros damos, nosotros siempre damos la primera parte, cree en Cristo y vas a ir al cielo y vas a ver las calles de oro y no sé cómo te va a bañar en un mar de cristal, pero bueno, en mar de cristal y todas las cosas, pero nosotros no hablamos de la ira de Dios, no hablamos del juicio de Dios, de la condenación que las personas van a tener. Cristo, la mayor parte de su ministerio, predicó de la ira de Dios. Cristo predicó de los terrores del infierno, de lo que las personas sufrirían. Dice, allí será, dígame qué fue, pues, y el crujir de dientes, me acordé, ahí será el lloro
y el crujir de dientes y todas las cosas que predicamos la otra vez cuando hablamos del infierno. No, ya la Trinidad, el infierno, ya no me acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esta predicación de Jonás? Que esas personas, si Nínive era destruida, iban a estar en el infierno, iban a estar en un lugar de tormento por toda la eternidad, por toda la eternidad. ¿Qué hizo Jonás? Ahora, Jonás fue obediente y llamó a las personas a escuchar el mensaje de juicio. Y no es fácil, porque para nosotros sería más fácil ir caserío por caserío. Oye, ¿creen en Cristo? Y vas a ir al cielo, muchacho, mira, y qué bonito el cielo, y vas a ver al ángel Gabriel, y vas a ver al ángel Miguel, y eso nos gusta, esa parte como que está buena, ¿no? Pero imagínate que Dios te mande y tu mensaje es: este pueblo, les estoy llamando, porque más adelante vamos a ver que es un llamado, les estoy llamando a que entiendan que este pueblo va a ser destruido por su pecado en 40 días. Y la otra parte de la predicación no existía, era un mensaje de juicio. Les estoy diciendo que por su pecado, Él no les está dando ni solución, ni les está haciendo llamado, no le está haciendo nada, le está diciendo solamente, por su pecado, Dios dice que en 40 días esto aquí va a ser destruido. Ese era el mensaje que tenían las personas de Nínive. No tenían otro mensaje. Ahora, 40 días parece mucho tiempo para algunas cosas. Si usted tiene unas vacaciones de aquí a 40 días, no sé si a usted le pasa, pero ya no me puedo acostar temprano. Pero cuando era más joven yo me acostaba temprano para que amaneciera el otro día y me volvía a acostar temprano porque tú querías que pasaran los 40 días para irte de vacaciones. Si a ti te dicen, te vamos a dar un aumento en 40 días, para ti esos 40 días son una eternidad. Qué sufrimiento. Y ahí estás tú contando los días, las horas, los minutos para hacer tu presupuesto y ver cuál es la nueva cosa que vas a poder comprar todos los meses. Los que están enamorados, si a usted le dice todavía te faltan 40, Santiago y Camila, te faltan 40 días para la boda, uno dice, ay, que no llega, que no llega. Los que quieren tener hijos y todavía no los han podido tener, 40 días parece mucho tiempo, 40 días más sin tener el hijo. Pero 40 días puede parecer poco para otras cosas. Cualquiera de nosotros que esté enfermo y le dicen vas a seguir enfermo por 40 días, eso para nosotros es una eternidad. Cualquiera de nosotros que se quede sin empleo y le digan vas a estar 40 días sin empleo, eso puede parecer una eternidad. Cualquiera que pierda la renta o que le digan te quedan 40 días para perder la renta, eso puede ser para nosotros algo demasiado duro, demasiado fuerte. A cualquiera de nosotros que le digan en 40 días vas a morir, eso para nosotros puede ser urgente. Yo creo que lo dije mal. La segunda parte de lo que estoy diciendo es esas malas noticias es muy poquito tiempo para nosotros. Como que 40 días tú dices, eso no es nada. 40 días para que me quiten la renta, 40 días para morirme, no me queda tiempo y empieza un sentido de urgencia dentro de nosotros. La realidad de la noticia no provocó que Jonás suavizara el mensaje o lo endulzara o más terrible aún, lo omitiera. Jonás tenía un mensaje duro y lo veremos no hoy, otro día. Jonás no le dijo que no al Señor por lo fuerte que estaba el mensaje. Fue por otra cuestión que veremos en el próximo capítulo. Pero Jonás, ahora, después que él decide ya que va a obedecer al Señor, en lo que el Señor le pide, que es llevar este mensaje duro, Jonás es obediente completamente a ese mensaje. Jonás no le pone, Jonás no le endulza y Jonás no le omite. ¿Se entiende lo que queremos decir? Jonás entrega las cosas tal como se las dio, capítulo 4, segunda parte. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imagino que quizás el tono no era un tono tan fuerte, sino un tono de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No sé cómo lo digo, no lo sé. La Biblia no dice y no me lo imagino completamente. Pero sí recuerdo una frase de John MacArthur que escuché en algún momento, y John MacArthur decía, las personas, la voy a parafrasear, han estado mucho tiempo ofendiendo a Dios. Si el Evangelio les ofende, entonces deja que ofenda. Si el Evangelio les ofende, deja que ofenda. ¿Qué quiere decir MacArthur?
seamos fieles a Dios sin pensar en las consecuencias. Nosotros estamos llamados, ya sea desde el púlpito, en el aula, en el trabajo, en el vecindario, a ser fiel al mensaje del Señor. Lo predicamos con compasión, pero con fidelidad. Y si la fidelidad les ofende a las personas, entonces tenemos que dejar que las personas sean ofendidas, porque las personas necesitan arrepentirse, y a veces para arrepentirse tienen que ofenderse con su pecado. Tienen que poder ver su pecado, porque si no ven su pecado, no se van a arrepentir. Estamos en una época de las personas demasiado sensibles. Hay una hipersensibilidad en las personas terrible. Yo me acuerdo que a mí me decían narizón y cabezón, pero a los amiguitos míos el otro era el orejón. Y eso no es que está bien, ahora le dicen bullying. Pero nadie se moría. Seguíamos jugando fútbol, seguíamos jugando pelota. Y estamos en una generación que si tú le dices a alguien, te salió una nueva cana, esa mujer va para allá, se deprime, se quiere cortar las venas, no sé. Y si le dices a un hombre, estás un poco obeso, igual. Y estamos en una generación que nos ofendemos. Ay, pero no me miró, qué terrible. Mi hermano, ¿por qué nos ofendemos con tanta facilidad? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Por qué menciono eso? Porque entonces ahora vemos los consejeros cambiando los términos para no ofender a las personas. Ahora un consejero se sienta con un aconsejado y en vez de decirlo, eres un borracho y estás pecando contra Dios, le dice, eres un alcohólico. Entonces se sienta con un adúltero que está traicionando a su esposa, que está manchando la gloria de Dios. En vez de decirle, eres un adulto, le dice, eres un mujeriego, tienes vicio de mujer. ¡No! Es un adúltero. Y traicionó a su esposa o traicionó a su esposo y tiene que reconocer su pecado y tiene que arrepentirse. Y se sientan con una persona que está practicando el homosexualismo y sabemos que el homosexualismo es abominación contra Dios. Y si hay un homosexual aquí, arrepiéntete, hay esperanza en Cristo, Dios puede transformar tu vida. Y entonces el consejero se sienta con él y dice, es una desviación sexual que tú estás presentando. Porque estamos en una generación tan sensible que ya no llamamos las cosas con el nombre que son. Pero Cristo no hacía eso. También vemos a los predicadores, pasamos una hoja por los predicadores, y aquí vemos a los predicadores haciendo chistes. Uno puede hacer un chiste en algún momento para que las personas se relajen, para seguir, pero vemos que es constantemente chiste. Te dicen una cosita por allá y después chiste, y tú no ves ningún versículo de la Biblia. O la Biblia llena de adornos, poesía, poemas, esto, lo otro, adornos. Y tú dices, ¿la palabra? Predícame la palabra. La palabra no aparece porque no quieren ofender a nadie. Y los ven haciendo 30 minutos, ay, se me duermen. 15 minutos, hago 5 un chiste, 5 hago un cuento de lo que me pasó anoche y menciono un versículo y todo el mundo contento porque predicó 15 minutos y todo el mundo, ¡ay, qué bien! Oye, me voy, yo siento que tengo la presencia de Dios hoy, qué contento me voy. Las personas no quieren ser ofendidas con la palabra, por eso ya nadie se convierte de manera genuina, por eso vemos iglesias llenas de inconversos, porque todo el mundo quiere que le endulcen el oído, que le pasen la mano, que le den cariñito. Por eso las personas no saben de qué tienen que arrepentirse. Porque si tú nos enseñas que la soberbia es pecado, que la ira es pecado, que el enojo es pecado, que hay que perdonar, que si Dios es misericordioso tenemos que ser misericordiosos, que si no eres generoso estás pecando, entonces las personas no saben de qué están pecando. Si las personas no saben de qué están pecando, las personas no saben de qué tienen que arrepentirse. Nadie se los dice, debemos ser fiel a la hora de traer el mensaje del Señor. Las palabras que el Señor nos da en este caso, el mensaje de salvación. O Jonás, aquí se presenta legítimamente como un tipo de Cristo. Jonás está siendo fiel al mensaje de juicio, como Cristo después va a ser fiel al mensaje de juicio. Ya lo dijimos ahorita, y Cristo habló del infierno. ¿Y cuál era la predicación de Cristo? Marcos 1:15. ¿Qué decía Cristo? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. La gente diría ahora, pero ese Cristo, Él es tan fuerte, Él es tan rudo. ¿Por qué le habla así a las personas? Mi hermano, miren lo que dice la Biblia. Cuando Cristo estaba con los publicanos, ¿tú sabes qué le decía a los publicanos? Ladrones. Ustedes se roban el dinero del pueblo. Cuando Cristo estaba con los religiosos, ustedes saben que le decía,
hipócrita, sepulcro blanqueado, por afuera parecen pinturita blanca, pero por dentro están podridos. Están en el pecado. Arrepiéntanse porque Él es un Dios santo y tienen que arrepentirse delante de Dios. Cuando Cristo estaba con Judas, ¿qué le dijo a Judas? Con un beso me traiciona. Me tuviste todos los días ahí, desayunamos, comimos, leímos y nunca me decían nada. Por la espalda me clava clavo y me da puñalada. Eres un traidor, Judas. Porque Cristo llama las cosas como son. Cristo llama las cosas por su nombre, porque Cristo quiere ser fiel al Padre y quiere que las personas se arrepientan. Si Judas se arrepiente, Judas recibe ahí mismo salvación. Pero Judas no se arrepintió. Si los religiosos de la época se arrepentían, ellos recibirían salvación, pero no se arrepintieron. Cuando un publicano se arrepintió, ¿qué pasó? Recibió salvación. Devolvió, creo que era 3 veces, 4 veces lo que se había robado. Pedro, en Hechos 3, versículo 19. ¿Cuál era el mensaje de Pedro, mis hermanos? Dice Pedro: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Si ustedes no se arrepienten, imagínate Pedro hablándole a los judíos y a todas las personas que hay, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se convierten, si ustedes no dan un giro, una vuelta en la dirección que están caminando, sus pecados no van a ser perdonados. Dejen de vivir de la manera que están viviendo y empiecen a vivir para la gloria del Señor. Es lo que está diciendo Pedro. Pablo, 2 de los Corintios 7, versículo del 8 al 10. Vamos todos a ese texto. 2 de los Corintios 7, versículo del 8 al 10. Pablo le escribe una primera carta a los Corintios. 2 de los Corintios 7. Y en la primera carta, Pablo les recuerda a los corintios, ¿saben qué cosa? Que ellos eran la peor iglesia del Nuevo Testamento. En la primera carta, Pablo les recuerda a los corintios, sí, que ellos hablaban en lengua, que ellos profetizaban, que ellos hacían todas las cosas que ellos entendían que era la verdadera espiritualidad. Pero ¿saben qué? Estoy hablando alto. Bájame un poquito el volumen, por favor. Pero ¿saben qué? No lo hacían por amor. Y para Dios cualquier cosa, por muy buena que sea, si tu motivación no es el amor, es pecado. Si yo voy a señalarlo a uno de ustedes, yo debo ser fiel en señalar su pecado porque Dios lo demanda. Pero si mi motivación no es que yo los amo tanto, que yo no quiero que ustedes sigan viviendo y pecando contra Dios, yo también estoy pecando al señalarlos a ustedes. Porque mi motivación es incorrecta. Y Pablo les dice, ustedes están haciendo muchas cosas buenas, pero no con la motivación correcta. ¿Cuál era la motivación de los corintios? Uno quería ser mejor que el otro. Y no, yo sí profetizo. No, yo sí hablo en lengua. No, a mí me pones primero que yo voy ahí. Y Pablo va y los confronta. Les escribe una carta bien fuerte. ¿Pero por qué Pablo lo hace? Pablo los quería avergonzar. Porque Pablo los ama. Pablo quiere que vean su pecado. Pablo quiere que se arrepientan. Ahora Pablo escribe otra carta más. Vamos a entrar en todos los detalles, que si tantas cartas, que si esto. 2 Corintios capítulo 7, versículo del 8 al 10. Y dícele Pablo, mira, mis hermanos, miren para acá. Hermanos de Corintios, miren para acá. Aunque los contristé con la primera carta, no me pesa. Yo sé que los puse tristes, pero no me pesa. En aquel momento yo lo lamenté, porque después que escribí yo dije, oye, le escribí muy fuerte. Habré sido demasiado rudo porque él los amaba y él lo que quería era un cambio, él no quería destruirlo. Él lo que quería era que vieran su pecado, que vieran qué mal están y que se arrepintieran. Pero no se daban cuenta. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Cuando él termina de escribir la carta y esa carta llega, ¿ustedes creen que la primera respuesta de una iglesia pecaminosa es, ay, qué bueno, Pablo me señaló mis pecados, qué bien me siento? ¿Cuál es la primera reacción de cualquiera de nosotros cuando nos señalan algo? Aunque sea verdad. Y entonces el Espíritu Santo empieza a orar y empieza a decirte, pero esa no es la forma de responder. Eso no es piadoso. Responde en arrepentimiento. Quizás no es toda la verdad, porque a veces pecamos de decirlo todo, pero a veces hasta en una mentira puede que haya algo de verdad. Quizás hay algo de ahí que tú debes valorar de verdad de lo que te están diciendo. Y nosotros empezamos a reflexionar. Entonces dice, que veo que aquella carta por algún tiempo os contristó, pero ahora pasa el tiempo y que dice Pablo, cuando va a escribir la 2 de los Corintios, y ya tiene noticias de ellos, y ya ve que estaba con la mujer de papá, ya no está, con la madrastra,
y ya ve todas las cosas que están pasando. ¿Y qué es lo que dice Pablo ahora? Ahora me gozo, versículo 9, porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado, ¿para qué? Para arrepentimiento. O sea, mi causa les causó tristeza, pero esa tristeza, aunque en aquel momento yo no la entendí, yo decía, alabado, se me habrá ido la mano, pero ahora digo, Señor, qué bueno que se pusieron tristes, porque esa tristeza le llevó a mirar a su corazón y a arrepentirse y a reconocer su pecado. Porque habéis sido contristados, ¿cómo? Según Dios. Al final Dios era quien estaba empleando ese mensaje en los Corintios de la carta de Pablo, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza, tengo que ir más rápido, que es según Dios, produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y termino con esta nota, esta parte, para regresar a nuestro pasaje. La tristeza del arrepentimiento es una tristeza necesaria en nuestros corazones. La tristeza de que de parte del Señor, delante del Señor, un hermano, de una manera amable y amorosa, se ponga con nosotros, como siempre decimos, con versículos, con capítulos, y nos diga, mira mi hermano, estás pecando en esto estás pecando. Esa tristeza la necesitamos todos. Necesitamos hermanos que se nos acerquen de la manera correcta, con las motivaciones correctas. Nos aman tanto, nos quieren tanto. Ellos se preocupan por nosotros, nos llaman, nos escriben, están pendientes de nuestras necesidades y como nos aman tanto, ven que estamos caminando mal y ahora se preocupan por corregirnos porque tienen un amor genuino por nosotros. Ese era el amor de Pablo. ¿No? ¿Me están entendiendo, iglesia, lo que les quiero decir? Y Pablo es fiel al mensaje del Evangelio. Pedro es fiel al mensaje del Evangelio. Jesucristo es fiel al mensaje del Evangelio. Mi hermano, ¿cuál es el llamado en este primer punto de parte de Dios? Prediquemos fielmente el mensaje del Evangelio. Y si las personas se ofenden, deja que se ofendan. Revisa tus motivaciones antes de hacerlo. Evalúate delante de Dios, pero mantente fiel. Mantente fiel, porque va a producir un arrepentimiento, un cambio que ellos necesitan. ¿Qué significa eso? Predica todo el mensaje. ¿El Evangelio son buenas nuevas de salvación? Sí, predique esas buenas nuevas, pero también predica la condenación y el juicio. También predica que si no responden en arrepentimiento y fe, van a ir a un lugar eterno de condenación. Seamos fieles. Jesús lo hizo, nosotros debemos hacerlo. Seamos obedientes a lo que Dios nos pide en su palabra, como Jonás en esta ocasión. Entonces, ¿cómo debemos responder al mensaje de Dios correctamente? Vamos a ver nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto es respondamos correctamente. Respondamos correctamente. Versículo del 5 al 8. Si nos presenta el mensaje del Evangelio, si usted es una visita y se le presenta el mensaje del Evangelio, respondan correctamente al mensaje del Evangelio. Respondan correctamente. ¿Cuál es la manera de responder correctamente? La veremos ahora. La veremos ahora. Nosotros podemos resistir el mensaje, se nos predica el mensaje del Evangelio, podemos resistirlo por un tiempo, podemos criticar el mensaje, podemos empezar a decir, no, pero ese mensaje que me estás predicando, podemos denigrar al mensajero, eso es una falacia. Cuando tú no tienes argumentos para decir que alguien lo que está diciendo está mal, ¿qué tú haces? Criticas al que lo dice. Tú no tienes por dónde coger a la persona con su mensaje, entonces te ubicas en la persona y cometes una falacia. Se llama eso. No sé si han oído hablar de Sujel Michelén, Miguel Núñez, John MacArthur. Ellos son pastores que llevan años de ministerio fieles, y hay muchas personas en las redes sociales ahora demeritándolo y hablando más de ellos. Como no pueden atacar a su mensaje, ¿qué hacen? Atacan al mensajero. Y ahora están atacando las personas de ellos, al punto de que tratan de meterse en sus vidas personales, de hablar de su familia, de hablar de sus hijos. Mi hermano, hay un camino más excelente, y es que podemos obedecer. En vez de entristecernos con el mensaje, podemos obedecer el mensaje que se nos está predicando. Podemos responder de manera correcta al mensaje que se nos está predicando. Y comencemos, versículo 5. ¿Y qué es lo que pasa en el versículo 5? Termina el 4 con el mensaje de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Versículo 5.
Primeros pueblitos que Él va entrando, segundos pueblitos que Él va entrando, terceros pueblitos que Él va entrando. Y los hombres de Nínive, cuando llegaba al primer pueblito, llegaba, yo no sé, de Spring Hill, y las personas de Spring Hill escuchaban, y así iba bajando, Holiday, pam, 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 sin haber llegado a Tampa todavía. Y donde quiera que Él predicaba ese mensaje, ¿saben qué hacían las personas? Creían en Dios, creían que Dios existía, creían que Dios era real y creían que de verdad su pueblo, su tierra iba a ser destruido. Y no solo creyeron, ¿qué más hicieron? Se arrepintieron. ¿Cómo tú sabes que se arrepintieron? El texto lo dice. ¿Qué dice el texto? Y proclamaron ayuno. Y no solo proclamaron ayuno, se pusieron las ropas típicas de cuando una persona estaba en duelo, de cuando una persona le dolía lo que estaba haciendo. Y dice que se vistieron de cilicio. Y nosotros lo vemos en los mismos israelitas. Y esto me trajo claridad porque yo decía, pero esta gente conocían de esto de vestirse de cilicio. Y es que era una ropa típica por todo el Medio Oriente. Por eso los de Israel se visten de cilicio, se sientan en ceniza, como vamos a ver el rey más adelante. Y por eso ellos también se vestían de cilicio. Lo importante era que esa vestimenta y ese ayuno indicaba que ellos se sentían mal con lo que estaban haciendo y que había un arrepentimiento genuino. Entonces, verso 5, los pueblitos no solo creyeron en Dios, sino que también hicieron, se arrepintieron. ¿Desde dónde? Desde el menor hasta el mayor. Desde el más chiquito que está aquí, que puede entender el evangelio, que puede entender lo que el pastor está predicando y de verdad lo cree y se arrepienta, hasta el más grande de ustedes que todavía tenga la capacidad de entender si no se ha arrepentido y ha creído y cree y se arrepienta, todos pueden ser salvos. Desde el más pequeño que tenga entendimiento hasta el más grande que todavía esté en su sano juicio y puede entender y crean y se arrepientan, todos, pero todos van a ser salvos. 40 días les parecía algo instantáneo a estas personas. Para estas personas en 40 días Nínive iba a ser destruida. Ya hay que arrepentirse. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque algunos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Algunos de nosotros harían lo siguiente: me quedan 39 días para seguir pecando. Cuando llegue el día 40 me voy a arrepentir. El 39 por la noche, porque si nos dejaran, somos capaces de posponerlo para las 11:59 del día 39. Para entonces como arrepentirme, ahora tener que empezar a vivir como cristianito. Para ellos no significó así. ¿Por qué? Para ellos no significó así. ¿Por qué para ellos el arrepentimiento fue instantáneo? Porque ellos tuvieron una visión de la magnitud de su pecado. Cuando digo una visión no fue que soñaron, sino que en su mente ellos pudieron darse cuenta qué terrible es lo que nosotros estamos haciendo. Que las plantas, los animales, los niños, nuestros hijitos, nuestros papás, nuestras mamás, todo el mundo va a ser destruido. Dios va a destruir esto. Es tan terrible la manera que nos hemos estado comportando, es tan terrible la manera que nos hemos estado portando contra Dios. Y al ver eso, el arrepentimiento estalló dentro de ellos. Creyeron en Dios y se arrepintieron. Respondieron correctamente al mensaje de juicio que Jonás estaba proclamando de parte del Señor. Pero no solo en los pueblitos, no solo en los pueblitos. Versículos 6 al 8, ¿qué pasó? Y llegó la noticia hasta el rey. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo el rey? Vamos a ir observando. Se levantó del trono el rey. ¿Qué más hizo el rey? Se quitó los atuendos reales, esos atuendos de grandeza, esos atuendos de superioridad, se los despojó. ¿Qué se puso en cambio el rey? Dice el texto, se vistió ahora con la ropa de cilicio. Se sentó sobre ceniza. Ahora el rey estaba entendiendo no solo la culpa del pecado del pueblo, sino todo lo que había fallado él como rey con la autoridad que él tenía de no ser diligente y decirle a su pueblo lo mal que se estaban conduciendo. Como un padre que tiene a sus hijos en pecado y se hace el tuerto, el sordo, el mudo para no corregir el pecado en el corazón de sus hijos. Ahora él se siente así. Él se siente que él fue tuerto, sordo, mudo por mucho tiempo. Y él siente que eso tiene que cambiar. ¿Qué estaba pasando en el rey? Se estaba
arrepintiendo. ¿Y qué dice nuestro texto? E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman nada, no se les dé ni alimento, no se les dé nada de tomar, sino que arrepiéntanse. Él no los podía obligar, él no los podía mirar por un huequito. Lo que le está diciendo es: vístanse de cilicio ustedes también, arrepiéntanse ustedes también. ¿Y qué cosa? Y clamen fuerte a Dios y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que han hecho sus manos. Porque ahora el rey puede dar ese mensaje, porque él lo experimentó. El rey se convirtió, el mensaje llega a él. Jonás no ha llegado a él, el mensaje llega a él. Y cuando ese mensaje llega a él, le dice: oye, hay un profeta que está predicando que nos hemos comportado tan mal que esa ira llegó delante de Dios y que Nínive va a ser destruida en 40 días. El rey se arrepintió, el rey cree en el mensaje, se quita las ropas reales, se viste de cilicio, se pone en la ceniza. Lo que yo me imagino que quizás pasó aquí, nosotros imagínense en una circunferencia, un círculo grande, y en el centro de la circunferencia está el castillo. Cuando tú llegas al castillo, Jonás viene por los pueblitos, pero Jonás no ha pasado por todos los pueblos. Me imagino, la Biblia no dice. Al llegar a donde está el rey, la noticia, Jonás viene predicando por los pueblos. Ahora el rey, los 40 días le parecen demasiado poco todavía. Y él dice: eso se tiene que saber en todo mi reino. El rey quiere ser diligente y dice: ahora salen, empiezan a salir personas a caballo en todas las direcciones, para todas partes, para que no se demoren ni un día más sin arrepentirse delante de la gloria de Dios. Ese rey tuvo una magnitud de su pecado, una magnitud de su liderazgo, como no tienen muchos pastores que están hoy encima de muchos púlpitos. Como con dolor les tengo que decir, no tienen muchos padres de ustedes que están criando hijos y están viendo el pecado, y están viendo el pecado, y están viendo el pecado, y se hacen los ciegos, los mudos y los sordos. Mi hermano, el pecado es terrible para Dios, mi hermano. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que animar a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros padres que no le conocen, a arrepentirse, porque si no van a ir al infierno, mi hermano. No podemos seguir viendo el pecado y hacernos lo de la vista gorda, hacernos los ciegos. Revisemos las motivaciones, revisemos por qué hacemos lo que hacemos, pero tenemos que ser fieles al mensaje del Señor, mis hermanos. El mensaje de juicio de Dios, fielmente predicado. Dios lo demandaba y produjo la respuesta correcta en los receptores. ¿Cuál fue la respuesta correcta? Arrepentimiento y fe. Se predicó el juicio, las personas creyeron y se arrepintieron. Quizás todas las personas tenían pecados diferentes. Unos pecaban de unas cosas, como con nosotros. Otros pecaban de otras. O quizás todos pecamos de lo mismo, pero en diferentes magnitudes. Unos somos más propensos a esto, otros somos más propensos a otro. Hasta que nosotros no entendamos que Palabra de Vida es un hospital de pecadores, nosotros nos vamos a sentir siempre con la tentación de vernos unos por encima o por abajo del hombro. Lo único puede ser que hay algunos aquí que están en la sala de rehabilitación, otros están en emergencia, otros están en terapia intermedia y algunos de nosotros puede que estemos en terapia intensiva. Amén. Me too. Mi hermano, hasta que no veamos nuestro pecado así, no vamos a entender lo mal que nos estamos conduciendo delante de nuestro Señor. Y siempre vamos a tener la tendencia de estar comparándonos, de estar criticándonos. Creyeron en Dios, el único Dios verdadero de todo el universo. Y hago énfasis en eso porque más adelante va a hacer falta. Mis hermanos, ¿cuántos dioses tiene este universo? Un solo Dios. ¿De quién es Dios? Dios. De todo el mundo, de todo el universo. Él es Padre de los que creen y se arrepienten, pero Él es el Dios de los budistas, de los musulmanes, de los hindúes. Dios es el Dios de todo el mundo. Lo que nadie le clama, nadie se arrepiente. Dios creó todo el mundo. Cuando Dios crea la tierra, ¿quién creó? A las personas, y las personas se fueron reproduciendo. En algún momento llama a Israel a ser un pueblo que marque la diferencia, pero Israel no hizo caso. Y Jeremías, ¿qué tiene que hacer Dios? Un nuevo pacto. Y ahora llama ¿a quién?
a todo el mundo, de todos los países, de todas las religiones, que se arrepientan y crean en Dios y formen parte del único pueblo de Dios en Cristo Jesús, que es el pueblo de la iglesia, el pueblo de los creyentes. El mensaje del Evangelio debe ser fielmente predicado, pero el mensaje del Evangelio tiene una demanda, y la demanda es arrepentirse y creer. Paul Washer dice que es como una moneda de dos caras. Las personas empiezan, porque las personas en vez de arrepentirse y creer, le buscan de todo. Entonces, ¿qué hago primero? ¿Creo o me arrepiento? Mi hermano, da lo mismo, arrepiéntete y cree, o cree y arrepiéntete, pero arrepiéntete y cree. Conviértete. Acaba de mirar tu pecado, acaba de mirar lo más que estás delante de Dios, que no puedes seguir caminando un día más, no 40, un día más sin Dios, que necesitas a Dios en tu vida, necesitas a Cristo en tu vida, no puedes seguir jugando con el pecado. Nosotros decimos, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Por qué lo hacemos? Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Puede que muchas personas digan eso con la mejor de las intenciones. Quieres aceptar a Cristo en tu corazón, pero si no sabes lo que estás diciendo, puede que estés mandando personas para el infierno. Si tú le dices, quieres aceptar a Cristo en tu corazón, y tú no le explicas, eso lo que significa es que tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte y creer. La persona puede creer que cogió a Cristo, se lo puso en el corazón y se fue, y es salva. Eso no es lo que Pablo dice en Romanos 10:10. ¿Qué es lo que Pablo dice? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pablo está diciendo que la justificación ocurre solamente en los que creen de manera sincera. Por eso utiliza el órgano del corazón. Los que crean de verdad, los que se arrepientan de verdad, de corazón, esos van a ser salvos. Pero tú tienes que explicarle eso a la gente. No solamente decirle, acepta a Cristo en tu corazón. Mi hermano, yo evangelicé así. Y le doy gracias a Dios hoy por hoy, porque cada vez que salía en las campañas de evangelismo a mí me daba un miedo. Yo tenía que ayunar, orar, porque me daba pena ir a casa de la gente. Pero sí recuerdo, yo, otras personas, y quieres aceptar a Cristo en tu corazón para que vayas al cielo. ¿Qué usted cree que dice una persona que tú le dices, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón para que vayas al cielo? ¿Dónde lo pongo? Aquí, déjame. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor, si quiero que entre en mi corazón, un pam, pum, pam, pam. ¿Está bien? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Una ocasión hablábamos con una hermana y hay situaciones causísticas en las que quizás tú te sientas con una persona que tiene muy poco conocimiento del Evangelio y tú le explicas y tú le pides que repite conmigo, quizás está en las últimas, y quizás repitiendo contigo esa oración detrás de ti, donde tú le vas explicando, soy un gran pecador. Quizás le ayude a entender el mensaje, quizás se arrepienta, quizás crea, porque está en las últimas y tú le dices, arrepiéntete y cree, y no se arrepiente. Y tú le empiezas a explicar el Evangelio y tú le dices, mira, repite esta oración conmigo, y quizás ahí tú repitiéndola con ella, quizás, si Dios quiere, lo que no le puedes garantizar que va a ser salva. Eso es lo que no puede hacer. Los que creen de manera sincera lo confesarán con su boca, sin tener en cuenta la vergüenza. Si usted sigue leyendo el contexto, lo que viene después es la vergüenza. Con el corazón se cree para justicia, pero ¿qué haces con la boca? Lo confiesas para salvación, pero dice después que tiene que ver con la vergüenza. O sea, si tú te convertiste de corazón, a ti no te da vergüenza ahora que las personas sepan que tú eres cristiana o que tú eres cristiano. Porque dice la palabra que el que se avergonzare de mí, yo me voy a avergonzar de él. Entonces ahora, tú puedes confesar a los cuatro vientos, por todo el pretorio, por todas partes, yo soy cristiano. Como decía un dicho, yo soy cristiano, para que tú lo sepas. Si no se lo sabe, para que se lo aprenda. Y lo pueden decir sin pena, yo soy cristiano. Ahora, me has estado hablando de arrepentimiento, Eri. Me has estado hablando de creer. ¿Qué significa arrepentirse y creer? ¿Qué es eso de arrepentirse y creer? Es reconocer tu falta de manera sincera hasta que te duela tu pecado. Si tu pecado no duele, no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es que tú de verdad mires dentro de ti y tú digas, de verdad que yo le estoy fallando a Dios. Hoy le falla a Dios. Pero no como el que se da un golpecito y dice, sino como que de verdad a ti te duele que tú le estás fallando a Dios. Si no te duele, no hay arrepentimiento, mi hermano. No hay arrepentimiento. No es decir, yo me arrepiento
Es un dolor que no te permite seguir caminando en la misma dirección. Imagínate que tú ibas caminando por este camino y toda la vida tú habías caminado por este camino. A ti no te importaba caminar por ese camino. Es más, a ti te gustaba caminar por ese camino. Pero de pronto cuando tú te arrepientes, ya tú no puedes caminar por ese camino. Porque es como si se levantaran vidrios, es como si se levantaran clavos. Y aunque tú tratas de seguir caminando por el mismo camino, los vidrios y los clavos van entrando en tus pies. Y se te produce un dolor en tu corazón, que ahora tú estás haciendo los mismos pecados de antes, pero empieza a salir de ti. Porque tú sabes que estás pecando contra tu Dios. Y en algún momento tú tomas una dirección contraria y empiezas a coger por este camino. Y aunque este camino no es tan vistoso, ya la gente no te sigue, ya la gente no te aplaude, pero tú quieres gozarte en ese camino. De hecho, ese camino se empieza a estrechar. Se empieza a estrechar. Y llega un punto que ya los bultos de tu pecado no pueden pasar por el camino. Y tienes que soltar la carga para poder pasar por la endija que te lleva a Cristo. Pregunta, ¿abandonaste el camino de los clavos? ¿Te dolía cuando estabas caminando ahí? ¿Ya empezaste a caminar por este camino que no es tan famoso? ¿Ya soltaste las mochilas para pasar por la endija que te lleva a Cristo? ¿O todavía tienes tus cargas arriba, mi hermano? Mi hermano, no importa si te bautizaste. No importa el tiempo que llevas aquí. No importa si eres un diácono de la iglesia, si eres uno de los pastores de la iglesia, si estás en audiovisual, en capacitación espiritual, en lo que estés. Si no te arrepientes y crees, no vas a ser salvo. Y vas a sufrir las consecuencias que iba a sufrir Nínive. Vas a sufrir las consecuencias de Sodoma y Gomorra. Vas a estar en la eternidad separado de Dios. Vas a estar en la eternidad separado de Dios. Eso es arrepentirse, mi hermano. ¿Qué cosa es creer, Eri? Creer es quitar toda tu confianza en donde quiera que esté ahora mismo. Yo no creo en nada. Yo creo en Dios. Pero en el fondo estás pensando que tu dinero es tu salvador. En el fondo tú piensas que tu inteligencia es tu salvadora. En el fondo tú piensas que tus capacidades, lo bien que tú te mueves en el mundo, lo buen negociante que eres, las relaciones que tienes, esa es tu salvación. En algunos de ustedes, lastimosamente, que no conocen a Cristo, Dios es falso. Mis hermanos, hasta que tú no transfieras al 100% tu confianza en Cristo como único y suficiente Salvador, no serás salvo. Hasta que tú no entiendas que solo por Cristo tú vas a ser salvo, no serás salvo. Con Dios no vale 90%. Con Dios no vale 99%. Es 100% descansar en que Cristo es el único camino para la salvación. Imagínate que estás escalando una montaña. Si no tocas esa roca que es Cristo, no vas a poder llegar arriba de la montaña. Te vas a caer. No importa que las otras rocas sean más grandes, que sean más visibles, que parezcan más seguras. Tienes que coger la roca de Cristo. La roca de Cristo es la única roca que te llevará por la salvación, mi hermano. Y podrás caminar sin miedo. Podrás caminar con los ojos vendados a partir de ahora, descansando en la soberanía de Dios, descansando en el cuidado de Dios, porque solo a través de Cristo hay salvación. Visita que nos acompaña. ¿Ya te has arrepentido de tus pecados? ¿Ya crees en Cristo como único medio, como la única roca, como la única manera de ser salvo? Si no lo has hecho, arrepiéntete y cree y tendrás salvación y vida eterna. Si te arrepientes de verdad de corazón, si reconoces de verdad tu pecado, si crees en Cristo y solo en Cristo para salvación. Lastimosamente te lo tengo que decir, si no crees en Cristo, si no te arrepientes de tus pecados, vas a ir a un lugar de condenación eterna y estarás ahí por la eternidad. Tengo que ser fiel, tengo que predicar el mensaje completo. Si esto sirve para meterte miedo y que de manera genuina tú creas y te arrepientas, pues está bien, te estoy metiendo miedo, lo que tú quieras. Ojalá me hubieran metido miedo a mí antes. Ojalá me hubiera pedido convertir antes y no hubiera tenido que vivir tantas cosas que tuve que vivir separado de mi Señor. Mis hermanos, ya para terminar, hemos dicho, cuando respondemos correctamente al mensaje del Evangelio, podemos descansar en la misericordia de Dios. Cuando nosotros respondemos correctamente a ese mensaje del Evangelio, ahora nosotros tenemos descanso en la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver ahora. Hemos dicho, prediquemos fielmente el Evangelio. Primer punto, prediquemos fielmente.
Segundo punto, respondamos correctamente. Vimos los versículos del 5 al 8. Y tercer punto y último punto, versículos 9 y 10. Descansemos en su misericordia. Si ya tú te arrepientes y crees, ahora tú puedes entregarte en las manos de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora tú puedes descansar en la soberanía de Dios. Que Dios en su soberanía haga lo que sea, porque tú acabas de entender que tú no mereces nada. Versículo 9. ¿Qué pasa? El rey comienza a tener esperanza. Ahora el rey comienza a tener esperanza. Y miren lo que le pasa al rey. Miren qué interesante esto. Estos últimos versículos para terminar. Y dice el rey, él se arrepiente, él cree, algunos del pueblo se habían arrepentido y creído. Él quiere que la noticia llegue a todo el mundo. Y él quiere que las personas sepan que si cree y se arrepienten, todavía hay esperanza de salvación. Y él lo dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Pero hay algo interesante aquí. El rey no arrebata, el rey no declara, el rey no proclama. El rey descansa en la misericordia de Dios. El rey dice, si Dios quiere, nosotros nos arrepentimos y creímos, pero quién sabe si a Dios le parezca ahora bien perdonarnos y nos perdone. No sé si se dan cuenta el tono. El rey no está demandando, el rey está sentado en la ceniza, el rey está con ropa sucia, el rey ya no tiene corona, el rey tiene a todo su pueblo sin comer, sin tomar agua. Y en ese lugar, desde ese lugar del corazón, es que manda escribir esta carta donde les dice a las personas, como un gusanito, como una hormiguita sucia ahí en el piso, clamemos a Dios y quién sabe si quizás Dios quiera perdonarnos. ¿Se entiende, mis hermanos? El punto del rey, esperemos que sí, que se pueda entender. Dice R.C. Sproul, lo voy a parafrasear también. Dice R.C. Sproul que si él cogiera ahora, ya le está muerto, R.C. Sproul está muerto, pero él decía que si de pronto él despertara, yo sé que esto va a sonar fuerte para algunos, pero solamente un gran entendimiento del Evangelio nos va a hacer entender esto. R.C. Sproul dice que si él despertara ahora de pronto y él abriera sus ojos y él apareciera en el infierno, él no se podía molestar contra Dios. Él no se podía enojar contra Dios. Porque ¿qué fue lo que recibió R.C. Sproul? Lo que merecía. Si cualquiera de nosotros, aunque llevemos 20 años en la iglesia, 30 años, 40 años, 50 años, si nosotros amanecemos mañana en el infierno, nosotros no nos podemos enojar contra Dios. Porque ¿qué nos dio Dios? Lo que nosotros merecíamos. Nosotros cuando entendemos el Evangelio, ¿qué nosotros le decimos a Dios? Padre, yo reconozco que soy un pecador. Le está diciendo, Padre, yo reconozco que merezco el infierno. Si Dios te envía al infierno, ¿qué pasó? Pero el orgullo de nosotros no nos debe estar así. Por la gracia de Dios, la Biblia advierte, y esto les va a traer paz, que aquel que cree y se arrepienta de corazón, y de manera real, era solo una ilustración, ya pueden volver al cielo, puede ir a la presencia del Señor. Si tú te arrepientes, la Biblia se compromete, Dios se compromete. El mensaje, el Evangelio. La demanda, arrepentimiento y fe. Pero por su pura gracia también nos asegura, nos confirma y nos garantiza que los que crean y se arrepientan de corazón, y solo tú y Dios sabes si de verdad tú has creído y te has arrepentido. Ni tu esposo ni tu esposa lo saben. Podemos por los frutos tener ciertas noticias, pero ¿qué tú sabes si es el mayor de los farsantes? ¿Qué tú sabes si es un mentiroso o una mentirosa? Tú no lo sabes. Solo Dios y nosotros sabemos eso. Y hay un punto donde tú sabes si de verdad tú no estás llamando las cosas del mundo y ya tú estás amando más las cosas de Dios. Hay un punto donde tú sabes que ya tú no sientes deleite. Hay un punto donde tú empiezas a conocer nuevos pecados en ti y los empiezas a aborrecer más y más. Estos días conversaba con un hombre y teníamos una conversación espiritual bien interesante. Y Jerry Bridges, que escribió Pecado Respetable, en uno de sus capítulos, Mundanalidad, él hace un análisis, y es este, sobre todo para los hombres, pero yo creo que en esta era hasta para las mujeres. Quizás algunos aquí que no estábamos convertidos veíamos pornografía antes de ser creyentes. Nosotros veíamos pornografía, nos convertimos, nos sentimos mal, oramos, el Señor sacó la pornografía de nuestra vida. El Señor nos limpió de pornografía, nos sacó completamente de la pornografía. Pero hay un punto donde nosotros queremos engañar a Dios. Y nosotros queremos ver ciertas fotos, no para ver pecado, pero si de casualidad vemos pecado, la vemos.
Usted sabe que ese platico tiene algo en una esquinita, unas semillitas envenenadas, pero como tú ya no ves pornografía, tú solo sabes que es como para servir y seguir pasando. Y Jerry Bridges lleva a reflexionar que aún ahí debe llegar la santidad de nosotros y aún ahí tenemos que arrepentirnos. El punto es, tenemos que seguir creciendo en arrepentimiento y en santidad. No nos podemos conformar y no podemos engañar a Dios. ¿A qué te va a llevar eso? Decisiones radicales. Quizás algunos de ustedes tendrán que desinstalar Facebook o tendrán que poner Facebook en el teléfono de la esposa o del esposo y verlo juntos porque ustedes no son responsables por lo que puedan hacer. Quizás ustedes no podrán tener ciertas plataformas o en ciertas plataformas saben que hay lugares que no pueden ir. Quizás ir y ver lo que publicó tu amiguito, tu amiguita, pero da sed. Quizás hay una amiguita que no la puedes tener de amiga porque tú sabes que esa amiguita de amiga cada vez que publica lo que publica, ya sea que sea hombre o mujer, porque una mujer tampoco tiene que ver a una mujer desnuda. Es pecado también. Una mujer no tiene que estar viendo a otra mujer allí en sus ropas interiores o sin ropa ninguna. Eso es pecado y abominación delante de Dios. Tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos y tenemos que seguir creciendo en santidad. Quiero llegar al final porque me falta algo por explicar ya para terminar. Versículo 10. Y es un versículo que ha traído problemas porque se está ignorando algo. ¿Y qué dice? Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y algunas personas malinterpretan este texto. ¿Por qué? Porque no entienden lo que aquí está pasando. Interpretan esto de manera literal. Y ellos piensan así. Dios venía ahí. Y ellos se arrepintieron y Dios se arrepintió. No, mi hermano. Eso no es lo que quiere decir el texto. Ahí se está usando un lenguaje metafórico. Ahí se está usando algo que se conoce como un antropomorfismo. Se le está dando a Dios capacidades humanas y acciones humanas para que nosotros podamos entender lo que está pasando. Si Dios nos habla con lenguaje de Dios, ninguno de nosotros iba a entender lo que ahí pasaba. Para que nosotros podamos entender, si usted escucha, se arrepintió Dios, ¿qué pasa? Automáticamente nosotros decimos, lo tengo, Dios se arrepintió. Miren conmigo de nuevo para que se den cuenta. Y vio Dios lo que hicieron. Pregunta, Dios no lo ve todo. Dios no lo sabe todo. Pero para que podamos entender, capítulo 1 dice, y subió el pecado delante de mí. Entonces ahí huele el pecado, el ver el pecado. Mi hermano, Dios sabía el pecado antes que ellos pecaran. Dios sabe los cabellos de la cabeza. Dios sabe los piojos, si tienes piojos. Dios sabe todo de nuestras cosas. Si tienes cualquier malo, lo que sea que tú tengas, Dios lo sabe. A Dios no lo podemos engañar. Dios lo sabe todo y lo sabe todo antes de la fundación del mundo. Pero para que tú entiendas el texto, Él te dice, y vio Dios lo que hicieron. Y utiliza un antropomorfismo. Y más adelante, ¿qué hace? Estas palabras son extrañas, pero se las voy a decir para el que quiera. Utiliza un antropopatismo. ¿Y qué es el antropopatismo? Ahora utiliza emociones humanas para describir a Dios. Nosotros vemos la ira de Dios y entendemos cómo está Dios, bravo. El amor de Dios, cómo está Dios, contento, nos está amando. Se arrepintió Dios. Eso es un antropopatismo. Es parte del lenguaje antropomórfico. Lo que está haciendo es describiéndonos que Dios tenía destinado, Dios tenía listo que cuando ese pueblo se arrepintiera, Él los iba a perdonar. Dios les envía solamente un mensaje de juicio. La palabra predicación, como dice, Jonás predicaba, era un llamado. Implicaba un llamado de juicio. Algo extraño, yo no lo logro concebir bien, no sé en hebreo como Lucas, pero él estaba haciendo un llamado de juicio. Pero ese llamado de juicio, ¿a qué invitaba? A arrepentirse. Lo entendieron correctamente. Si quizás Dios quiere, porque el llamado de juicio lo que hizo fue que les hizo ver a ellos que es solo si Dios quiere, que a Dios no le podemos torcer el brazo, no lo podemos mover. ¿Y qué nos deja saber el autor? Que Dios, cuando eso sucedió, Dios actuó de manera, repito el argumento, cuando respondemos de manera correcta al mensaje del Evangelio, podemos descansar en la misericordia de Dios y Dios en su misericordia ahora derrama perdón que estas personas necesitaban. Dios permita, mis hermanos, Jonás tuvo la bendición que muchos predicadores no vamos a tener en la vida. Hermano, nosotros vamos la vida porque un domingo alguien aquí se convierte. Los que son predicadores, los que son pastores saben que no estoy engañando. Nuestro anhelo la semana entera orando es, Padre, que alguien se convierta, que por lo menos se convierta uno. Padre, que alguien se arrepienta, que alguien llegue al final.
Y no que me diga que si sermón bonito, que si fuego, que se... ¿Qué me importa a mí cómo hablé? A mí no me interesa eso. Pero que se me acerque alguien y me diga, pastor, me arrepiento de este pecado. Pastor, el Señor me habló. Pastor, de verdad que estoy bobeando, pastor. Ese es el anhelo de uno como predicador. Ese es el anhelo de cualquier pastor, de cualquier misionero, de cualquier plantador. No hay nada que uno anhele más que la palabra haga aquello para lo que se envió. Y Jonás tuvo ese privilegio, mi hermano. Y veremos después, en su pecaminosidad, cómo respondió Jonás. Pero Jonás tuvo el sueño de todo pastor, todo un pueblo convertido. ¿Usted se imagina que cuando yo termine aquí, todos ustedes terminen convertidos, mi hermano? Porque todos ustedes no son cristianos. Ojalá todos ustedes fueran cristianos. Pero posiblemente, y la vida lo enseña así, en un grupo tan grande como este, hay muchos de ustedes que no son cristianos. Hoy tienen la oportunidad de arrepentirse y creer. Hoy pueden venir a Cristo para salvación. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra, Señor, porque en ella está todo lo que necesitamos, Dios. Gracias por el mensaje de la cruz, gracias por Cristo, porque si Cristo no muere en la cruz no tendríamos salvación, no tendríamos perdón de pecados, mi Dios. Mi amado Dios, mi soberano Rey, te pido, Dios, por cada uno de los que está aquí hoy, que seas ahí produciendo en nosotros arrepentimiento, ayudándonos a mirar a nuestro corazón, ayudándonos a mirar qué estamos haciendo que a ti no te agrada, y ayúdanos a arrepentirnos, Dios. Te pido por aquellos que no te conocen, Señor, que en tu pura misericordia abra sus ojos para que ellos puedan creer, para que ellos se puedan arrepentir, Señor. Por favor, te lo ruego, mi Dios, te lo ruego que sea una tarde de salvación, donde tú toques los corazones de muchos, Señor. Quizás no entienden todas las cosas, pero pueden comprender que son grandes pecadores, que han estado viviendo de espalda a ti, que han estado haciendo lo que no te agrada, y pueden seguir aprendiendo, Señor, y pueden seguir creciendo en arrepentimiento, Señor. Confiamos en ti, Padre. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.